En esta cápsula, Señor Jesús, queremos tomar tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con estos queremos orar, hablar de ti, Señor, y de comprender tu divina voluntad. Gracias, Señor, por lo que nos vas a dar en este momento. Bendecido seas, hermano o hermana. Hoy vamos a ver la lección de marzo 27, 1918, del libro número 12. Viviendo en el querer, el alma encuentra todo en modo divino e infinito. Dice: me lamentaba con Jesús porque ni siquiera la Santa Misa podía oír. Y Jesús me ha dicho: hija mía, ¿quién forma el sacrificio? O sea, ¿quién es el que está en la misa, en el altar? ¿No soy yo? Ahora, el alma que vive conmigo y en mi querer, encontrándome yo en cada sacrificio, ella queda como sacrificada junto conmigo, no en una misa, sino en todas las misas, y viviendo en mi querer, queda consagrada conmigo en todas las hostias. No salgas jamás de mi querer, y yo te haré llegar a donde quieras. Más bien, entre yo y tú pasará tal corriente eléctrica de comunicación que tú no harás ningún acto sin mí, y yo no haré ningún acto sin ti. Así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieres. Cuantas misas quieras, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras, en mi voluntad nada falta. Y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito. Hermano, nada más precioso que esto que nos hace saber hoy el Señor. Porque Luisa se quejaba de que no había podido ir a la misa. Y ella, entrando en el divino querer, entrando en la divina voluntad, no realizaba que el que llegaba a ella era el mismo Jesús, el mismo que se entrega en cada sacrificio que hay en las misas. Por eso él le dice: es que soy yo el que hace el sacrificio. ¿Quién lo forma? No soy yo. Claro. Entonces, Luisa, cuando comprendió que Jesús llegaba donde ella, era como si estaba en la misa, porque el mismo Jesús que se da en sacrificio en cada misa, él mismo era el que llegaba donde ella. Y eso no ha cambiado, porque cada vez que nosotros entramos en la divina voluntad, entramos en el divino querer, a orar, a hablar con el Señor, Él nos está consagrando. Y por eso somos las hostias vivientes. Y Él le dice: no te salgas, nunca, jamás te salgas, porque vivir en el querer del Señor lo tenemos todo. Y alguien podrá pensar como si eso es una oración, es algo espiritual, pero cuando tú presentas tus peticiones en la divina voluntad, el efecto, la petición, no estás esperando que pase el montón de tiempo, o no vas a tener que repetir y repetir y repetir, porque se lo estás poniendo de una vez a Jesús. Es como si fueras a una misa. Y dicen: pero ¿y entonces las misas? Ya no vamos a ir a misa. ¿Cómo no? Porque el Señor nos está preparando para recibir más de su divina voluntad. Y entonces, cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, entonces ahí se da el comienzo, pero la hostia se deshace en unos minutos. Y el Señor se queda en la persona que no está recibiendo en la divina voluntad, se está unos minutos y se va. En cambio, en la divina voluntad no se va, se queda y está en cada cosa que hacemos,
al movimiento de las manos, al caminar, al respirar, al mirar, al escuchar, al latir nuestro corazón, al circular nuestra sangre. Por eso Él le dice, no soy yo, es Él en cada sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor nos va crucificando con Él, porque nos va enseñando lo que es matar la carne, porque ¿qué es la divina voluntad? Que nos deshagamos de nuestra propia voluntad. ¿Y cómo lo hace? Clavándonos en la cruz. ¿Qué pecado es el que más confiesas, hermana o hermano? ¿O qué pecado es el que más cometes? Y lo repites y te confiesas, y lo repites y te confiesas. En la divina voluntad vas a cometer el pecado, te vas a confesar, pero el Señor te va a ayudar a que ya no lo sigas cometiendo, a que te enmendes, a que no te acostumbres solo ir a confesarte y a decir el mismo pecado. El Señor te va a enseñar es que cuando lo volvás a hacer ya no te va a gustar, ya no te va a caer aquello en gracia, vas a sentir la repugnancia del pecado que vayas entregando, porque el Señor se queda contigo para clavar en la cruz ese pecado que estás cometiendo. Entonces, ¿de qué se trata? De que te vaya limpiando, y cada sacrificio en la misa quiere decir que te clava a ti con Él y en Él en la cruz, y en la cruz quedan todos los pecados. Por eso Él dice, queda sacrificada, sacrificada. ¿Por qué? Porque en cada misa a la que asistimos, como quedamos clavados en la cruz con Él, entonces participamos en la misa que hay en el norte, en el sur, el este y el oeste, en este continente y en el otro continente, en esta generación y en todas las generaciones, porque la cruz está vigente. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es que ya pasó, ni es que se va a dar, no, está presente. Cada vez que nosotros vamos a una misa, el sacrificio es como si ahorita lo están crucificando y está viviendo toda su pasión de principio a final. Por eso, en divina voluntad, cuando tú comulgas, puedes presentarle al Señor tus deudas, tus enfermedades, tus problemas familiares, tus hijos y los vicios que puedan tener o el problema que estén pasando. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar clavado, pero no de una manera figurada. No, va a ser en una manera divina, porque la luz que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el poder que ellos tienen. Y eso, como nosotros nos unimos a ellos en cada misa, cuando se da ese sacrificio y el Señor es clavado en la cruz, ahí vamos clavando todo lo que nosotros somos en nuestra propia voluntad. Soberbios, egoístas, mal hablados, mal pensados, malintencionados, pero como el Señor dice que Él es el que está enseñándome a hacer todo en la divina voluntad, yo me mantengo en esa cruz, y por eso yo puedo decir, Señor, yo clavo esta carne en la cruz del Calvario para que me ayudes a no cometer este pecado, o a no estar cometiendo el pecado y yendo a confesarlo, y hoy el mismo, mañana el mismo y pasado el mismo, y se te hace una rutina porque ese pecado no lo podés superar. Y el Señor a eso es que nos ayuda en la divina voluntad, que no te vas a dar ni cuenta cuando ya no tengas y no lo cometas ese pecado, ni cuenta te vas a dar, porque ya el Señor lo va a ir clavando en la cruz. Y mira, hermano, en la cruz ahí están todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, y nosotros, al ser
partícipes en ese sacrificio que se da en cada misa, pues nosotros también podemos tener cuantas misas queramos, cuantas comuniones. ¿Por qué? Porque como es en modo divino, yo me estoy bilocando en Jesús. ¿Y Jesús dónde no está? Está en el polo sur, en el polo norte, en Europa, en China, en Asia, en donde sea. Y eso, ¿por qué? Porque Él está siempre dándose en una comunión aquí, dándose en comunión por allá, y unos en la mañana en las misas, otros en la mediodía, otras en la noche. En este lado las misas se dieron de día, mientras que en el otro lado del mundo es de noche y hay misas. Entonces las misas no se acaban. Y como nosotros estamos clavados en la cruz con Cristo, porque estamos haciéndolo de modo divino, nosotros estamos presentes en cada misa que se da en el mundo, alrededor del mundo, y eso en todas las generaciones, porque Cristo murió en la cruz, pero eso es un sacrificio, es un momento que no tiene ni pasado ni futuro, siempre está en presente. Por eso Él dice, encontrarás pronto lo que quieres, entrando en mi voluntad, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras, en mi voluntad nada falta. Y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito, no se acaba. Cuando estás en la divina voluntad, participas de cada misa, de cada sacrificio, en la mañana, mediodía, en la tarde, y eso es lo que hace posible que yo venga a poner mi petición, y mi petición, como la estoy poniendo en modo divino, aunque no sepa en la china y la conchinchina lo que yo pedí, pero el Señor sí lo sabe. Y esa misa que están haciendo allá en Italia, en Francia, en América del Sur, también está presentando mi petición, porque yo la he presentado en divina voluntad, y ese poder que Dios tiene para multiplicar, para bilocarse, para estar aquí y allá y en todo, por todos lados y con todos, entonces ese es el sacrificio. Y como yo estoy poniendo mi petición, estoy poniendo mi problema, todas las misas que se den en el mundo entero están presentando esa petición. ¿Por qué? Porque en la divina voluntad yo me estoy semejando al Señor en la cruz. Y como es Él el que murió en la cruz, y es Él el que viene a mí cuando yo se lo pido en divina voluntad para que permanezca orando en mí todo el día y toda la noche, entonces esa petición, ese pecado, esa situación, ese problema está ante el Señor en todo momento, y tú vas a tener tu respuesta, ni cuenta te vas a dar, y eso te va a dar paz. Y cuando te da paz es porque ya le entregaste esa petición. En la divina voluntad es como si vas a la iglesia cuando no estabas en divina voluntad y vas y le pedís al sacerdote una novena de misas por tu intención. Entonces el Padre va a hacer 9 misas, una por día, para presentar tu petición, pero solo en esa parroquia, solo con ese sacerdote, solo con esas misas a una misma hora. En cambio en la divina voluntad no, porque ya yo se la presento en divina voluntad y Él la clava, yo la clavo, y hasta se lo puedo decir: Señor, clavo mi problema en tu cruz, la clavo, y entonces la comparto, y allí está mi gane, porque todas las misas de todo el mundo, de todas las generaciones, van a estar presentándola, porque soy yo que la he hecho en divina voluntad. Así es que, hermano, no hay mejor opción que movernos en la divina voluntad. Dios te bendiga, y ojalá que esto te ayude a continuar viviendo en la divina voluntad. Señor, que
todos los que van a escuchar este video comprendan cuánto nos amas y cuánto, Señor, nos has dado en la divina voluntad. No hay límite, en la divina voluntad no hay límite. Gloria a Dios, hermano, te bendiga, te guarde y te proteja. Amén.